introducción. Vamos a orar al Señor pidiendo su dirección y posteriormente voy a ceder el lugar al pastor Saúl para que pues dicte esta conferencia que sin lugar a dudas es muy relevante dado el mundo en el que estamos viviendo, ¿verdad? Un mundo, digamos, caótico, ¿no? Donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Pero vamos a recibir en esta tarde una plática que nos va a ayudar a poder entender este tema de una manera bíblica y adecuada. Pues vamos a orar, hermanos, vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche y que bendiga la vida de nuestro hermano, el pastor Saúl, para que sea de mucha edificación para nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos das el privilegio, la oportunidad de poder estar reunidos para considerar este tema tan relevante en este mundo en el que estamos viviendo. Muchas gracias por la vida del pastor Saúl, que ha tenido a bien aceptar esta invitación y generosamente, semana con semana, durante estas 3 semanas, pues el pastor ha estado hablándonos de temas muy importantes, muy relevantes para nosotros como cristianos. Te rogamos en esta noche, Señor, que tú le bendigas y que tú, Señor, nos permitas entender adecuadamente este tema para saber también dar razón de nuestra fe al respecto. Gracias, Señor, por tus bendiciones y ponemos este tiempo en tus manos y sabemos, Padre, que será de mucha bendición para nuestras vidas y nuestras iglesias. Ponemos, pues, esta plática en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y sin más preámbulos, hermanos, vamos a escuchar la plática que tiene que comentar el día de hoy el pastor Saúl. Estamos conectados, estamos juntos, entonces estamos conectados desde la computadora del pastor Saúl y en este momento cedo el lugar al pastor Saúl. Voy a desconectar un poquito la cámara para que el pastor tome su lugar. Muchas gracias, Pastor Fernando, los demás que hacen posible este espacio y todos los que estamos ya conectados, los hermanos, hermanas que están conectándose, sean bienvenidos. Dios les guarde en todo momento. Y este tema que vamos a tratar el día de hoy, que como tercer tema de lo que hemos estado viendo, el primer tema, recordemos que hablamos del feminismo, luego estuvimos hablando de la ideología de género. El día de hoy estamos tocando un tema sensible acerca del aborto. Y yo creo que cada uno de nosotros nos preguntamos cómo es que llegamos hasta este punto en nuestra historia, ¿no? Han habido en otros momentos escenarios casi semejantes donde hemos visto situaciones de barbarie, masacre, donde prácticamente el ser humano es despojado de su sentido de ser humano y la muerte es clamada como un sentido de salvación, de liberación. Y bueno, lo que estamos viviendo en este contexto, creo yo que es el resultado de toda una forma de incredulidad que se ha estado enredando en la propia cultura, es decir, nuestro desarrollo cultural como personas de Occidente, tiene su propia historia, así como nosotros tenemos nuestra propia historia de carácter individual, encontramos en Occidente una historia que se ha estado desarrollando durante mucho tiempo y las ideas tienen consecuencias, para bien o para mal. Y hemos estado en las conferencias previas, como en esta, también refiriendo el impacto que tienen las ideas en la vida práctica, en la vida concreta. Y bien, por eso vamos a estar el día de hoy abordando este tema acerca del aborto, la muerte como salvación, tal como lo consideran algunos. No quiero decir que la muerte sea la salvación en términos reales, es lo que postulan algunos en relación a este asunto. Muy bien, vamos a ver en la siguiente diapositiva parte de lo que encontramos como la idea de la religión y la idea del hombre. Esto va a ser siempre fundamental en las ideas que tengamos
Y allí tenemos un acercamiento, por ejemplo, en el apóstol Pablo. Les pido que abran la Biblia en Romanos capítulo 1. Allí el apóstol Pablo nos está describiendo en este primer capítulo cómo hay una actitud del ser humano tocante a la religión. Aquí encontramos en el capítulo 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, y vean, allí está muy expresado, esos hombres que detienen con injusticia la verdad, esos hombres que se oponen a la verdad revelada por Dios. Lo que estamos notando en este pasaje de Romanos es que de entrada nos está poniendo que hay un cambio en la religión. Dios no es reconocido como el Dios total de las escrituras, sino que hay un rechazo, hay una idea de detener, de frenar la revelación de Dios. Y ustedes pueden ver que si bien es cierto, Dios se ha revelado a través de la creación, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen visibles en la creación, los hombres no tienen excusa para decir no conozco de Dios. Pero habiendo conocido a Dios a través de la revelación general de la creación, no le dan gloria a Dios. Vean ahí en el versículo 21 dice, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Aquí hay un suprimir de la religión verdadera. El hombre no quiere reconocer al Dios de las Escrituras. Las consecuencias de ese abandono, de esa religión centrada en el Dios de la Biblia, trae como consecuencia un cambio en nuestro razonamiento. Allí el razonamiento del ser humano se envanece, creyéndose sabio, se vuelve necio, y el corazón también, es decir, la raíz más profunda del ser humano también es endurecido. Y entonces, esas dos situaciones que vemos aquí, trae un cambio en la religión. Lejos de glorificar a Dios, terminan adorando a la creación. Algo de la creación reclama el lugar de Dios, se vuelve algo divino, o por lo menos el hombre cataloga como divino algo de la creación, ya sea una planta, un animal, un concepto o alguna estructura, cualquier de lo que existe en este mundo viene a ser el sustituto de Dios. Y luego encontramos consecuencias de toda esa parte, porque ya no hay una concepción correcta de Dios y entonces por lo mismo hay una concepción equivocada del ser humano, de su moralidad, y esto va trayendo impacto en su vida en general. La vida concreta empieza a ser transformada por esa confesión que ya se hizo desde el inicio. Romanos es muy claro al mencionar toda esta parte, cómo el cambio de la religión trae un cambio en la adoración en ese sentido, un cambio en la moralidad, un cambio en la sexualidad, un cambio en la perspectiva del ser humano. Y es allí donde nos encontramos en esta parte. En la siguiente diapositiva empezamos a encontrar esta idea. Cuando los hombres desechan a Dios, terminan por crear ídolos. Luego ellos se vuelven a la imagen de los ídolos que han creado. Luego entonces, una religión degradada trae consigo una visión degradada del ser humano. ¿Por qué? Si partimos de la idea, como vamos a ver más adelante, de un Dios personal que se revela en las Escrituras, el Dios de las Escrituras, el hombre es imagen del Dios verdadero. Pero si el hombre ha negado a Dios y en su lugar considera algo de la creación como lo divino, él a su vez se vuelve a imagen de eso que ha creado como divino. Se vuelve a la imagen de ese ídolo. Y obvio, el ser humano no encuentra su verdadero sentido y su verdadera identidad a no ser que esté reconociendo primero al Dios de las Escrituras. Juan Calvino, en la parte inicial de su obra, está diciendo que el conocimiento del hombre depende del conocimiento de Dios. Primero tenemos que ascender a contemplar el carácter de Dios y luego descender para contemplar nuestra propia naturaleza, puesto que somos su imagen. Pero una religión degradada va a traer una concepción degradada del ser humano. Aquí tenemos un ejemplo de los transespecie, cómo hay una concepción de tales personas
decir, no soy ser humano. Hay una negación de su carácter de ser humano para querer ser un quizás humano mutado a un animal. En este caso se cree dragón, esa persona que ven ustedes en la imagen. Entonces aquí encontramos ese cambio sustancial en la adoración o la religión y la concepción del ser humano. En la siguiente diapositiva que estamos aquí viendo, primero tenemos que regresar al origen. Génesis capítulo 1. Ustedes pueden ir a los versículos 26, 27 y 28. Y estos versículos en conjunto nos están hablando de que Dios creó al ser humano a su imagen. La idea de imagen corresponde precisamente al hecho de que el varón y la mujer, puesto que ahí el texto lo está diciendo, varón y hembra los creó a ambos a imagen de Dios, significa que han sido los seres humanos creados en una condición de responsabilidad delante de Dios. Responsabilidad que Dios mismo va a dictar en todo el pasaje del capítulo 1, 2, 3, donde el ser humano, hablando de varón y mujer, ambos tienen ese carácter de ser imagen, es decir, ninguno es más digno que otro, sino que el varón y la mujer están en una situación de que encuentran su identidad ante Dios. Luego, encontramos el hecho de que el ser humano es representante de los intereses de Dios en la tierra. De hecho, el versículo que les citaba hace un momento, el versículo 26 de Génesis, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y luego encontramos la conjunción, es la I, y dice, y señoré. Encontramos una relación inmediata de ser imagen con el oficio. Y el oficio no es otra cosa que ser representantes de Dios en la tierra, en la creación que él mismo había hecho con anterioridad. Así que el ser humano tiene un lugar muy importante, hablando del varón y la mujer, grandes y pequeños, ricos y pobres, cualquier que sea la condición del ser humano, han sido creados o hemos sido creados en la imagen de Dios con la tarea de representar sus intereses. Y por otro lado, el ser humano fue creado en una relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó en una relación de pacto con Él. Ustedes han escuchado quizás en algún sermón, algún estudio o en alguna conferencia la idea del pacto. La idea del pacto está dirigiéndose a esa relación que tú tienes con Dios, una relación personal. Y todo ser humano fue creado para estar en una relación personal y constante delante de Dios. Relación que no podemos romper. Apunta a esa idea de pacto y de relación al hecho de que somos seres que adoramos, porque relación apunta a la idea de religión. Allí encontramos nuestra ligadura central, estamos ligados a Dios. Y por eso el último punto en esta diapositiva, entendemos que al ser creados en la imagen de Dios, en la dualidad de varón-mujer, representantes de Dios en la creación, con una relación personal, existimos como seres humanos para la gloria de Dios. Esa es la meta del ser humano. Vean, el ser humano no carece de propósito, tiene un propósito en su vida, que es esta meta última, la gloria de Dios. De hecho, todo lo que Dios ha creado persigue este fin, dar a Dios la gloria. Mayormente Dios espera la gloria a través de su pueblo, a través de los hijos redimidos. Así que la perspectiva o la visión bíblica nos está presentando una idea bastante amplia, central, importante del ser humano. Y las otras visiones, pues vamos a ver a continuación que se alejan mucho de esta idea bíblica. En la siguiente diapositiva podemos encontrar cómo aquí ya una cultura con bastante antigüedad, como es la cultura griega, empieza a tener la expresión de su religión y al mismo tiempo esto va a tener un impacto en la comprensión del ser humano.
Ustedes pueden ver ahí en pantalla dos figuras. La figura de abajo está representando la religión primaria que tenían los griegos, que era la religión de la naturaleza, donde se adoraban a los ancestros. Allí, digamos, si yo tengo a mis papás, ellos o abuelos ya no están, las personas que morían se convertían en dioses. Así se consideraba en la visión griega. Y entonces el hijo, los nietos y así sucesivamente tenían la obligación de rendirles cultos y tener siempre prendido el fuego sagrado en el hogar. Luego esa religión de la naturaleza donde todo era cambiante, porque ahí se fundamentaba en la observación de la naturaleza, donde las cosas nacían, crecían, se reproducían y morían. Parece ser que la vida era cíclica y también decían los griegos que era absurda. Dio paso a una segunda religión. Ciertos seres que habían estado en esa vida, en ese ciclo, habían abandonado ese ciclo de vida y se habían como saltado a otra dimensión y se habían convertido en dioses. Y esos dioses ya no moraban tanto como el ser humano, sino que moraban en el monte Olimpo. Allí estaban esos dioses que habían dejado esa idea de la tierra y estaban allá en el monte Olimpo, en la parte más alta, y ya habían dos religiones en la cultura griega. Y esto es muy importante, porque toda esa visión que tenían ellos impactó ampliamente la configuración de las familias, del Estado, de la sociedad en general, incluso trajo una idea muy propia del ser humano. Acabamos de leer unos versículos de Génesis y les mostraba algunos puntos acerca de la concepción del ser humano de acuerdo a Génesis. Pero en el caso de los griegos tenían una visión fragmentada del ser humano. No sé si alguno ha visto la película Fragmentado, donde allí Fragmentado tiene diversas personalidades. Si ponemos aquí la idea del hombre fragmentado, prácticamente tendríamos el hombre así dividido en diversas personalidades. Pero aquí la fragmentación que se da en el ser humano va en dos sentidos y luego en tres sentidos. Primero, se consideró al hombre no como un ser total, como la Biblia lo describe, sino como un ser compuesto, un ser fragmentado, compuesto, donde la primera religión que vimos, que es la religión de los ancestros, estaba manifestado por las cosas mutables, aquellas cosas que eran malas, aquellas cosas que no eran eternas, sino perecederas, estaban en lo absurdo. Y entonces la idea del cuerpo fue comprendida como ese elemento de la religión, el cuerpo como perecedero, como inmutable, como cosa corrupta, pero en el hombre había una sustancia distinta que se llamaba alma, y el alma para la visión griega venía del mundo de lo eterno, lo permanente, lo sabio, lo infinito, a diferencia del cuerpo que era todo lo contrario. El ser humano se miró de acuerdo a la visión griega como un ser fragmentado. Su alma tenía un carácter superior, su cuerpo estaba en el ámbito de lo inferior. El cuerpo, de hecho, para los griegos fue considerado como cárcel. El hombre está encarcelado en el cuerpo. Y entonces, ¿saben cómo se miró la muerte? La muerte se miró como la salvación. Ustedes pueden encontrar en Sócrates cuando toma la cicuta, toma el veneno para morir, y él no va triste a la muerte, sino que va entendiendo que cuando muera su alma es liberado del cuerpo, porque hay una idea de la degradación del cuerpo. En la visión griega, lo importante es el alma y el cuerpo pues es un vehículo malo que está allí, que debe ser evitado, pero bueno, no lo podemos evitar mientras estamos en este mundo. Sin embargo, cuando morimos, pues nos estamos librando de esa cárcel, de esa opresión que es el cuerpo, porque el cuerpo es algo miserable, algo negativo. Allí encontramos una idea ya muy negativa e incorrecta del ser humano en su idea fragmentada. Lo importante es su alma
el cuerpo no tiene importancia en sí, porque la materia no es buena para el griego. En la siguiente diapositiva, además de esto que estamos viendo, de la imagen de los dioses griegos, aquí hay otro ídolo que tenemos que considerar muy seriamente y que está dando paso, así como la religión anterior, de la religión griega, la religión de la materia, o que se conoce como materialismo. El ídolo de la materia produce seres humanos que están acordes a la imagen del ídolo de la materia. ¿Cómo es eso posible? Hay una posición filosófica que está detrás del aborto y es el materialismo precisamente. El ser humano en este caso es reducido a la materia, porque para el materialismo o el ídolo de la materia, lo único que existe es materia. Dios no existe, no existen otras cosas, no existe en el hombre cosas como el amor, el sentimiento, la tristeza, esas cosas solamente vienen a ser procesos físico-químicos. Si yo digo es que yo amo, yo pienso, el amar y el pensamiento no son otra cosa, sino solamente procesos físico-químicos. El ser humano prácticamente es despojado de su carácter de ser humano para ser reducido a un proceso meramente físico-químico, donde puede ser estudiado fácilmente por la física que estudia precisamente esos efectos físicos, la energía, puede estudiar en sí al ser humano, porque el ser humano en esta visión ha quedado reducido a la materia. El ser humano ya no es ese ser humano a la imagen de Dios, sino que ahora es un conjunto de materia en movimiento, simplemente, no hay más. Para esta visión, el hombre ya no tiene propósito en su vida. Es decir, si preguntamos cuál es el propósito, como ya dijimos en la visión bíblica, el propósito último es la gloria de Dios, pues aquí no existe ni Dios y tampoco hay propósito, porque ¿qué propósito vamos a encontrar en el hombre? Dar la gloria a un ser que no existe. Para esta visión, el hombre queda reducido a la nada y sin propósito. Y esto se está poniendo más grave en la concepción ya en términos propios del aborto, porque el no nato o el bebé en el vientre de su madre, ¿qué viene a hacer? Simplemente viene a ser un conjunto de células susceptible de ser expulsado del vientre de la madre, aunque no se llama madre ya, como vamos a ver más adelante, sino ser gestante. Encontramos allí que el no nato ya no es un ser humano, es despojado para esta visión de todo su carácter personal como hecho a la imagen de Dios y solamente es un cúmulo de células, una bolsa de células. Aquí ya hay una idea de despersonificar al ser humano que está en el vientre de su madre, porque aquí hay ciertos ídolos, les decía hace un momento. Si negamos a Dios y colocamos algo de la creación como Dios, luego el hombre se convierte a imagen de esos ídolos que ha creado. No es extraño entonces que en esta cultura donde ha caído fuertemente en el materialismo, no materialismo de querer tener dinero, sino el materialismo en el sentido filosófico, y estamos fuertemente influenciados por la visión griega, donde el alma es entendida como algo divino, algo eterno y bueno, y el cuerpo es degradado, no dudamos en estas consecuencias que estamos llegando como sociedad. Ahí estamos identificando sus bases, dónde está abrevando esta práctica del aborto, donde abreva ideológicamente toda su agenda. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar otra parte importante de qué es el hombre. Ustedes pueden ver en el Salmo número 8, pido que puedan abrir las escrituras, tienen allí su Biblia. En el Salmo número 8 está el autor citando prácticamente esa idea del ser humano creado a la imagen de Dios, que ya vimos en Génesis, y él se pregunta,
en este salmo, cuando veo tus cielos, dice ahí el autor en el versículo 3, obra de tus dedos, le estaba diciendo a Dios, tanto la luna y las estrellas que tú formaste, digo o me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Y luego está diciendo en respuesta, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y luego está hablando de esa idea de señorear, lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. De acuerdo a la Biblia, el ser humano es un ser que está en una constante relación ante Dios, está constituido como imagen de Dios, tanto hombre y mujer, están colocados sobre la creación para ejercer gobierno sobre el mundo, están bajo autoridad porque están bajo la autoridad de Dios y su vida tiene propósito, la gloria de Dios a través del servicio fiel y obediente que ellos tengan que realizar. Así que, de acuerdo al Salmo y a Génesis, el hombre es un gran hombre. Nosotros como reformados hablamos de la depravación total, donde hablamos que el hombre es miserable, y eso es verdad, el hombre es miserable por causa del pecado, ha quedado rebajado a una condición tan hostil delante de Dios. El pecado es un vandalismo que se levanta en contra de su majestad, pero es bueno también resaltar que el ser humano es un gran ser humano porque es imagen de Dios. Por eso, como dice Nancy Pearcey en su libro Ama tu cuerpo, la teoría de la persona es la premisa oculta que sustenta el razonamiento del aborto. Porque para llegar a la conclusión del aborto, esta es la práctica en sí, detrás hay toda una teorización de la persona, hay una comprensión del ser humano. Yo creo que como cristianos es urgente que podamos trabajar en una idea bíblica del ser humano, una teoría del ser humano, porque las teóricas feministas y abortistas están abrevando de marcos teóricos que no tienen nada que ver con el evangelio y entonces están llegando a conclusiones lógicas en su lógica, obviamente en su sistema de pensamiento, pero que están muy alejados de la realidad. Nosotros necesitamos como cristianos tener un entendimiento correcto del ser humano basado prácticamente en la revelación de Dios que reconozca al Dios de las Escrituras como el verdadero Dios. De lo contrario, siempre vamos a tener ideas reducidas y distorsionadas del ser humano. No se escucha. Muy bien, la siguiente diapositiva. Creo alguien tiene allí habilitado su micrófono. Gracias. En esta segunda parte, quiero que veamos ya no la parte ideológica, lo que hemos estado mencionando así, grosso modo, sino que veamos esta parte del aborto como negocio. ¿Por qué digo como negocio? Porque así ha sido entendido a través de Planned Parenthood. Encontramos allí, a partir de esta diapositiva, cómo la muerte está operando como un negocio muy rentable respecto a las personas que están detrás, impulsando esta agenda en concreto. Muy bien, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar prácticamente alguna información de esta entidad como tal. En el año 2016, Planned Parenthood contaba con 46,000 clínicas. Obvio, esto superaba a las sucursales que existían en McDonald's en ese momento. Y nosotros sabemos que McDonald's es una corporación bastante amplia en el mundo, pero Planned Parenthood tenía más clínicas en el 2016. Ahora pues ya estamos más acá, 2022, han pasado ya varios años, y nos damos una idea de cuál es la grandeza de esta clínica. En el 2017, Planned Parenthood recibió 84 millones de dólares de gobiernos de distintos países, y esto tendremos que considerar que estos gobiernos no están dando a Planned Parenthood esa gran cantidad de dinero por ser buenos samaritanos, simplemente están allí porque prácticamente las agendas abortistas que se están dando a través de Planned Parenthood están operando en esos países.
Y algo que está pasando en nivel más global es que Planned Parenthood ha perdido en gran parte su mercado en Europa. Europa está en graves problemas actualmente por el control de natalidad. Hay ciertos países donde la población es extremadamente grande y no hay niños. Entonces, lo que está haciendo o viendo Planned Parenthood es que ve a Latinoamérica como un mercado potencial. Latinoamérica es considerado actualmente como ese mercado potencial para establecer clínicas abortistas, y esto se va a dar a través del establecimiento propiamente de clínicas en este sentido, pero a través también del Estado. El Estado es un instrumento muy importante para que pueda ser introducida esta agenda. Y ya estuvimos viendo en una de las clases que no podemos nosotros interpretar este fenómeno del aborto en México, por ejemplo, aislado de lo que está pasando en el mundo. Porque si ustedes ven la noticia, este asunto del feminismo, de ideología de género y el aborto no es únicamente un asunto que esté dentro de México. Es parte, México está viviendo esa dinámica, pero en el mundo entero, es decir, en el mundo occidental, encontramos esas mismas agendas y nos preguntamos, ¿por qué? Porque hay toda una agenda más global, y hacíamos referencia, creo en la conferencia pasada, de que tenemos que ver a la ONU, a las ONGs, como entidades que están detrás impulsando esta agenda. Además, Planned Parenthood violó la ley por venta de tejidos fetales, algunos con fines científicos, otros no necesariamente, y porque hizo una modificación a la técnica del aborto con el propósito de extraer mejores ejemplares de materia fetal. Esta prácticamente lo desarrolla en Estados Unidos la FBI, entiende que a través de todas esas investigaciones que hace, Planned Parenthood había estado cayendo en estas irregularidades o violaciones directas a la ley. Y entonces aquí encontramos que el asunto del aborto no solamente es un asunto ideológico, como ya hemos notado, sino también tiene una fuerte visión mercantil. En Latinoamérica se está introduciendo esta visión con el propósito, obviamente, de tener nuevos mercados. En Latinoamérica podría ser esa la situación. En la siguiente diapositiva podemos continuar, por favor, y encontramos aquí también a través de la Planned Parenthood, ahí por las siglas IPPF, una manipulación del lenguaje. Ustedes ven en la parte izquierda de su pantalla el título de este manual de adoctrinamiento, yo podría decir, del lenguaje, cómo hablar sobre el aborto, guía para el desarrollo de mensajes basado en los derechos. Y en la parte de la derecha encuentran dos columnas. En una columna de la izquierda encontramos allí con la tacha y en la otra con la palomita. En la parte de abajo ustedes pueden ver la liga. Ustedes, si tienen oportunidad, pueden entrar a esa liga y descargar el documento completo. Y allí ustedes van a ver a partir, creo, de la página 15, 16 en adelante, donde están cambiando intencionalmente estas palabras o estos conceptos con el propósito, primero, de despojar al ser humano de su carácter de ser humano. Es decir, hay una idea de despersonalización. Obvio, no lo presentan así, sino lo presentan en la buena cara de un lenguaje que busca derechos humanos. Pero ustedes podrán ver en estos ejemplos que pongo cómo no es el propósito, sino el propósito es despojar al ser humano de su carácter de ser humano. Vean cómo la palabra abortar un niño debe ser cambiado, así lo están estableciendo en este manual de cómo hablar sobre el aborto. Abortar un niño se tacha, esa palabra no es legítima y en su lugar debemos usar poner fin a un embarazo. Pues suena más elegante para ellos y no apunta tanto al hecho de abortar un niño. Vean, la idea de niño desaparece. Simplemente es poner fin a un embarazo. La palabra bebé también debe ser tachada, sacrificada. No se debe hablar de bebé.
se debe hablar de embrión, esa idea de despersonalización. Cuando la mamá o la persona que está embarazada, en este caso la mamá que está embarazada, no quiere abortar y desea quedarse con el niño, la palabra quedarse con el niño debe ser también quitado y en su lugar debe ser reemplazado con continuar el embarazo. Vean, ya la palabra niño otra vez no existe y en su lugar pues simplemente es continuación del embarazo. La palabra madre también debe ser quitada y en su lugar se debe poner mujer embarazada. Ya no esa idea de la maternidad debe ser suprimido con el propósito de dejar solamente la idea de mujer embarazada. Provida, el concepto provida, vean cómo debe ser utilizado por este manual y todos los que se refieran a los provida deben referirse a partir de ese momento como antiderechos. Los que defienden la vida de la madre y del niño deben ser considerados antiderechos. La palabra padre, ya no se debe usar la palabra padre, sino pareja de la mujer. Otra vez ahí la idea de despersonalizar. Aborto de niñas, en su lugar debe utilizarse, de acuerdo a este manual, aborto por selección de sexo. Vean ustedes si no encontramos aquí una manipulación del lenguaje con miras a despersonalizar al ser humano, al bebé, a la madre, al padre, y los defensores de la vida deben ser llamados antiderechos. Esta es parte del manual que ustedes pueden descargar. Repito, ahí está la liga de IPPF, donde encuentran todas esas declaraciones y que las personas que se van a referir a estos temas deben hacerlo con este lenguaje creado, un lenguaje manipulado. Muy bien, en la siguiente diapositiva también encontramos más de esta información en esta misma temática de lo que estamos mencionando. Bueno, aquí ya sería el momento de, creo, de preguntas. Parece que hemos agotado esta primera parte o estas dos partes del tema. Y bueno, tenemos que regresar, hermanos, como cristianos, a ceñirnos por lo que las escrituras revelan del ser humano. Dios nos ha creado a su imagen. De hecho, la Biblia nos está diciendo que no nos creamos nosotros mismos, sino que somos hechuras de Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Si estamos llegando a un punto en México, pero en Occidente, a una despersonalización, hasta el grado donde la muerte viene a ser la salvación del ser humano, porque así se entiende, la salvación es lo que quita al hombre de esa vida tan hostil, ya no hay sentido para la vida del ser humano y la muerte se convierte en la salvación. Debemos nosotros entender que la muerte no es la salvación. El ser humano fue creado por Dios para vivir. La muerte es un despropósito que rompe con el propósito de Dios para el cual nos creó y razón por el cual Dios el Hijo viene a este mundo para rescatarnos, para darnos vida. Así que el ser humano tiene que entender esta visión bíblica y cuando tenga que evaluar este asunto del aborto en todas sus ramificaciones, deberá hacerlo basado en una reflexión bíblica seria. De otro modo, vamos a terminar cediendo a los intentos del enemigo por despojar al ser humano de su sentido. Y es sorprendente que muchos jóvenes, a veces adultos, incluso en nuestras iglesias, están teniendo una visión secularizada, es decir, una visión alejada del evangelio, donde encuentran justificación para el aborto. Si Occidente no se arrepiente, creo que las consecuencias que van a llegar a nuestra cultura van a ser catastróficas. Nosotros en Occidente criticamos esta situación de la masacre a través de Hitler. El comportamiento que la sociedad latinoamericana está teniendo también respecto a la vida es esa, una actitud genocida, y yo creo que el cristiano tiene que tener en cuenta esa situación
y llamar las cosas por su nombre, no maquillarlas como hace este manual de IPPF, tratando de cambiar el lenguaje con el propósito de manipular la conciencia del ser humano y despojar al ser humano de su propósito original. Así que, hermanos, esta sería la parte entonces que quería compartir con ustedes y dejo el momento a preguntas, respuestas, si es que las hubiera. Muchísimas gracias por su atención. Adelante, hermana Elizabeth. Levantó la mano. Adelante. Buenas noches. No, hermano, le aplané sin querer, todo me quedó muy claro. Claro que sí, hermana, no se preocupe. No sé si alguien de los que está conectado tenga alguna pregunta. Víctor Hugo, adelante. Sí, buenas noches. Muchísimas gracias por la plática. La verdad, fue muy valiosa la plática y la verdad, muchísimas gracias por prepararse para dárnosla. Sí, mi pregunta va enfocado. Yo tengo un niño, ya un adolescente de 13 años. La pregunta es, nosotros como padres cristianos, ¿cuál pudiera ser la edad ideal para empezarles a hablar sobre, eh, pues sí, sobre el sexo, sobre, pues, los riesgos que corren cuando, por ejemplo, tienen una pareja, la pueden embarazar, etcétera? ¿Cuál es la edad ideal como para empezar a platicar con ellos de la sexualidad, de los cambios hormonales que van a empezar a tener en su cuerpo, etcétera? Porque desde mi punto de vista, yo creo que muchas cosas a veces son por culpa nuestra, de como padres, de no tratar de hablar con ellos estos temas, como por el miedo, se puede decírselo, de no caer en malinformarlos, pero la realidad de las cosas es que lamentablemente por no jugar nuestro papel correcto, ellos se informan a través de amigos, o sea, se informan de un lado no correcto. Entonces, ¿cómo se puede manejar este tipo de asuntos? Sí, yo creo que sí, ciertamente cada padre de familia tiene delante de Dios la responsabilidad en primer lugar y también esperemos la sabiduría para poder tratar estos temas de una forma pues informada y también responsable con sus hijos. Y yo creo que la enseñanza en general, incluyendo la parte de la enseñanza de carácter sexual, debe ser gradual y dependiendo de la edad del niño. Yo creo que los pequeños pueden entender algunos conceptos como el hecho de su estructura de su cuerpo incluso. El hecho de ser enseñados, como les decía en la conferencia anterior, en las bases en sentido propositivo de lo que la Biblia habla acerca del ser humano. Si le enseñamos al niño, por ejemplo, el valor del ser humano, hombre y mujer, que ambos hemos sido creados en la imagen de Dios, no estamos hablando de sexualidad en ese momento temprano explícitamente, pero de forma contextualizada ya estamos dando una visión central del ser humano. Porque de hecho la sexualidad en la que estamos viendo en la cultura actual parte de una despersonalización del ser humano, donde ya no se ve al hombre, la mujer como un ser integral, con valor delante de Dios, sino que solamente se ve en ese sentido sexualizado. La cultura en la que estamos viviendo es una cultura altamente sexualizada y que sexualiza también a los menores. Yo creo que en la parte inicial podemos dar ciertas bases respecto a la importancia del ser humano, del varón, de la mujer, la diferenciación y complementariedad que Dios ha dado en el hombre y la mujer. Y en su momento, cuando el padre de familia advierta que es necesario hablar de una forma explícita, pero de manera gradual,
algunos temas de sexualidad, quizás esto, a un niño de los 6 años se le pueda dar algún dato, a los 8 años, 7 a 8 años, y así sucesivamente ciertos datos de manera progresiva, hasta que él pueda ser informado más ampliamente en una visión bíblica de su sexualidad, porque la sexualidad es una bondad creacional de Dios. Dios ha creado el acto sexual para ser practicado dentro de los límites del matrimonio. Entonces, cuando el niño o el jovencito va siendo educado en una visión correcta, primero de Dios, del valor de su persona, del valor de las demás personas y una ética cristiana, yo creo que tendrá los elementos suficientes cuando sea más grande y joven incluso, para empezar a enfrentar de manera directa esas situaciones ideológicas que van en contra de la visión cristiana. Porque aunque encontramos en esta parte de lo que están haciendo estas agendas, parece ser que están buscando la educación sexual, no es lo que están buscando realmente, una educación sexual, sino una manipulación en el lenguaje y una sexualización del menor. Y nos damos cuenta por todas las manipulaciones que están haciendo. Y yo creo que los cristianos tenemos que ser más firmes en esa parte, primero identificar esos errores, pero blindar a nuestros hijos con una enseñanza bíblica correcta, gradual, que sea acorde a su edad. No podría decir una edad concreta, hermano. Yo creo que desde niño se le puede empezar a enseñar ciertas bases escriturales y luego temas de sexualidad en concreto. Muchísimas gracias, Pastor. Muchas, muchas gracias. Saludos, hermano Víctor. Dios te bendiga. Gracias, Pastor. No sé si los demás hermanos o hermanas tengan alguna pregunta. Cabe referir que yo no alcanzo a ver a todos aquí en la pantalla. No sé si alguien pueda levantar la mano, así como lo hacen, y asoma para darle la palabra. Pues entiendo, creo que no hay más preguntas. Ok. Pues si no hay más preguntas, pues agradecemos al pastor Saúl por estas pláticas que nos ha dado, que concluyen precisamente el día de hoy. Tengo la oportunidad de estar con el pastor Josué, con el pastor Saúl, por un asunto de la iglesia. Estamos juntos en este momento y damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor Saúl. Si no hay más preguntas, pues vamos a orar para concluir este tiempo, hermanos, dándole gracias al Señor por estas enseñanzas que son tan importantes, sobre todo, como decía el pastor, que de manera propositiva, podemos ir guiando a nuestros hijos aún desde una temprana edad. Bien, pues vamos a orar, vamos a concluir este tiempo agradeciendo a nuestro Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por esta serie de pláticas que nos has permitido escuchar, que han sido tan instructivas, tan importantes, tan básicas, Señor, tan fundamentales para nuestra vida, Señor, como cristianos frente a los embates de este mundo, Señor, que seducen, como dice tu palabra, a las personas, a las almas inconstantes. Te rogamos que nos fortalezcas, que nos ayudes a tener una visión bíblica, una cosmovisión cristiana, Señor, para poder guiar a nuestros hijos, para poder instruir a los jóvenes en la iglesia, para poder dar razón de nuestra fe y para vivir en consecuencia, de acuerdo a la identidad que tú nos has dado en Cristo. Gracias por el pastor Saúl, Señor, que generosamente ha brindado su tiempo durante estos 3 viernes, que ha organizado el Presbiterio Nacional Tamaulipas. Y gracias por cada una de las personas que se han interesado, que se han conectado, que han estado participando. Gracias, Señor. Te ruego bendigas sus familias y a las iglesias que representan. Te damos las gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.